A veces hay que ser pragmático y elegir una opción que, sin ser la mejor, es la menos mala. Muchos de los que votamos por Piñera lo hicimos con esa lógica. Pero yo al menos no seré reincidente. Y no por falta de pragmatismo, sino porque creo que el expresidente tiene una gran responsabilidad en la irrelevancia en que cayó la derecha y también en la situación actual del país. Por eso, y ya que él se permitió hace unos días usar una frase de Churchill para cuestionar al gobierno, yo me permito citar al mismo autor para decir que la política es mucho más peligrosa que la guerra, porque en la guerra se muere solo una vez. Y Sebastián Piñera parece ser el Lázaro por excelencia de la política, un verdadero Highlander. Y eso es muy grave, insisto, para la derecha, porque cada vez que él ha remontado ha sido a costa de dejarla caer a ella. Por eso, y justamente porque soy pragmática, quiero hacer un cálculo y explicar todo lo que se pierde con Piñera. Se pierde en primer lugar la posibilidad de defender el respeto a la institucionalidad, algo que es importante para nosotros. ¿O acaso las instituciones pueden ser reemplazadas por un telefonazo y lo de Barrancones fue solo un lapsus? Y si lo fue, ¿cómo se explica que siendo senador y estando en pleno proceso de negociación con los bancos para vender su primer negocio, el de las tarjetas de crédito, Piñera presentara una indicación a un proyecto de ley que obligaba a esas instituciones, a los bancos, a pagar intereses por los saldos de cuentas corrientes, o sea, una indicación que las perjudicaba? ¿Puedo expresar dudas por el hecho de que Piñera retirara esa indicación una vez que la compra se concretó? Puedo, debo incluso, porque no es responsabilidad mía presumir la buena fe de quien actúa sin pudor, sin tener en consideración lo que, por decirlo menos, es un conflicto de interés. ¿Y acaso no fue algo similar lo que el mismo Piñera hizo una década más tarde, siendo senador también, y después de imputar aparatosamente abusos a los controladores de Nersi en el llamado caso Chispa, cuando negoció directamente con Endesa España la venta de sus propias acciones y en condiciones más favorables que las de cualquier otro accionista minoritario? No en vano, no por casualidad, Lamán, que era su amigo a la época, le enrostró en dicha ocasión que no se puede ser protagonista de la política y activista de los negocios. Votar por Piñera es perder, es atarse de mano, o la derecha podrá defender un modelo económico basado en la libertad, la competencia y el mérito si el líder que ella misma elige con sus votos fue sancionado el año 2006 por comprar acciones de LAN a menos de una hora, 39 minutos para ser exacta, de haber participado de un directorio, infringiendo con eso lo que se llama el deber de abstención de hacer uso de información privilegiada. ¿No pierde fuerza acaso la defensa del mercado si el que hace de cabeza fue multado por la superintendencia con una sanción un poco inferior a 20.000 UF? Sanción que además Piñera pagó reconociendo así su culpabilidad o en el mejor de los casos mostrando indiferencia absoluta respecto de su propia honra. Era obligación suya como director de LAN no hacer esa compra que iba en desmedro de accionistas minoritarios, de la misma empresa y del mercado en general. Piñera no es el mal menor. En 1980 fue declarado reo y estuvo prófugo durante 24 días. ¿Por qué? Porque el banco del cual era gerente general había prestado montos equivalentes a 5 veces su capital, pese a que la norma, que todavía está vigente, solo permitía que correspondieran al 25%. Bajo su administración, además, según su propio testimonio del año 1982, ese banco había creado docenas de compañías falsas o de papel que, según reconoció el propio Piñera, no eran sujetos de crédito solvente. ¿Para qué? Para simular créditos y comprar con la plata prestada al banco acciones de ese mismo banco. Y todo lo que digo se recuerda poco porque el rescate bancario de la época permitió que las compañías y los créditos fueran anulados, de modo que Piñera no se vio obligado a reembolsar el capital y los cargos además nunca se investigaron. Y también porque el expediente en cuestión, según informan los medios, curiosamente está perdido. Eso no impide en todo caso que no pueda reconstruir la historia, como lo he hecho yo, revisando la prensa de la época. Por eso reitero, ¿con qué cara puede la derecha ganar una batalla cultural? ¿Con la cara de una persona que encarna la antítesis de aquellas cosas en las que se supone cree? Sebastián Piñera está salpicado también por el escándalo del financiamiento político, o más que salpicado, empapado. Y hasta ahora no explica por qué pagó bonos a ejecutivos de sus empresas con platas provenientes de Aguas Andinas, Sokimich y 2 empresas más, justamente el año 2009, o sea, año de elecciones. Todos cometemos errores y podemos enmendar rumbo. Nadie es en su totalidad ángel o demonio. Por eso mi intención en este comentario no es hacer un juicio moral de Piñera, ni demonizar a quien en algunas áreas tiene un talento indiscutible, sino simplemente cuestionar que se trate de una opción presidencial que la derecha pueda considerar como conveniente o como menos mala que otras. La derecha es una especie
en peligro de extinción, entre otras cosas porque el único presidente que eligió en los últimos 35 años cambió a tal punto el eje izquierda-derecha que prácticamente no le dejó espacio de sobrevivencia. Porque ese mismo presidente la criminalizó llamándola cómplice pasiva, pese a que él solo sacó provecho económico de lo que hoy él denomina una dictadura. A veces hay que ser pragmático, pero nunca a costa de la autoaniquilación. Eso fue Sebastián Piñera para la derecha, y yo al menos, por el momento, no voy a renunciar a buscar una forma real de sobrevivencia. Yo no creo en el carácter inextinguible de las deudas. No creo en eso de que alguien no pueda enmendar los errores del pasado. Y me repugna la actitud de los que se arrogan esa superioridad moral. No creo tampoco que alguien deba pagar intereses a perpetuidad por algo que ya pasó. Nadie tiene derecho a cobrar una deuda de por vida. Por eso voté por Piñera, porque creo en el cambio. Por eso, cuando tuvo aciertos, los destaqué. Por eso estuve de acuerdo en la idea de que elegirlo podía ser un mal menor. Estuve de acuerdo, pero no voy a cometer 2 veces el mismo error. Y si alguno cree que tengo algo personal contra Piñera o una antipatía visceral por él, no es así. Tampoco pretendo darme un gustito con la supuesta mejor carta de la derecha. Mi juicio sobre Piñera es un juicio político. ¿Por qué creo que el expresidente no es el mal menor? Porque pienso que Sebastián Piñera es un ludópata, un jugador compulsivo que no resiste la tentación de apostar. Este es un defecto psicológico que le reporta dividendos también en el área política, pero que deja demasiados perdedores a su paso. Revisemos un poco la historia. En materia política, ¿quién fue el único ganador de su gobierno? Los índices económicos que lo acompañaron fueron muy buenos. La tasa de desempleo que tuvo fue muy baja. En ese contexto era fácil darle espacio a sus ministros para que se lucieran, para que alguno hiciera posible mantener el poder. No lo hizo. Y lo que no hizo para otros, lo consigue ahora para sí mismo. Y revierte un nivel de aprobación popular muy bajo, con bastante habilidad. Como sus negocios, su gobierno fue un gobierno de pasada. Pensemos ahora en los negocios y en el origen de su fortuna. El candidato de la derecha más competitivo, el favorito, no paga costos e invariablemente obtiene beneficios. ¿Es esa una característica deseable para la conducción de un país? Algunos ejemplos. Es sabido que LAN obtuvo el permiso para operar en Argentina gracias a una coima y que la responsabilidad por ese hecho la asumió Ramírez, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de LAN, y Cueto. El hecho es que el argentino condenado por la justicia por este asunto, se llama Ricardo Jaime y era el ministro de Transportes de la época, tuvo en ese tiempo muchas reuniones con Cueto, pero en varias de ellas también estaba Piñera. Y Piñera no era solo uno de los accionistas principales de la empresa, también era director y socio clave de Cueto. El punto es que sin hacer nada ni saber nada se vio favorecido por un delito ajeno, violando así la máxima jurídica que impide aprovecharse tanto del dolo propio como del ajeno. En un acto de filantropía, suponemos, Soquimich, Penta y Aguas Andinas financiaron irregularmente parte de su campaña. Algunos de ellos pagaron el desliz con la cárcel, otros están siendo procesados por la justicia. ¿Qué recibió él? Solo la ventaja de esos aportes. No supo nada ni hizo nada, pero el financiamiento le llegó. Y como si eso fuera poco, la plata que iba a la campaña le sirvió para pagar bonos a sus ejecutivos de Chilevisión. Él no intervino, pero el error le significó pagar menos impuestos de los que debía. Como si eso no fuera suficiente, una empresa de su propiedad resultó ser la única, aunque eventual hasta ahora, ganadora con el fallo adverso para Chile de La Haya. No creo, ni es plausible, la tesis de que Piñera estuviera interesado en el fracaso del país en ese juicio. Pero no cabe duda de que el hecho de invertir en un país limítrofe es de una imprudencia de marca mayor. Un presidente, y por tanto el conductor de las relaciones internacionales de Chile, no puede exponer al país y a sí mismo de esta manera. ¿Qué es esto? Una jugada audaz, arriesgada. La pregunta es si una persona que no mide riesgo, que apuesta a estos niveles, puede hacer un buen gobierno. Yo creo que no. Y si no supo nada, hay que celebrar acá la extraordinaria discreción de la familia Piñera. Porque mal que mal, lo que estaba en juego era el capital del padre. Se podría decir que Bachelet tampoco supo de los negocios de su hijo, pero su propio retoño trabajaba, por lo menos, con recursos y en beneficio propio. En fin, Piñera tiene una racha ganadora que ya se quisiera hasta el más avesado de los jugadores, una racha sospechosa.
Sobre todo porque cuando Piñera pierde, eso le pasó con una de las sociedades cascadas, invirtió en una donde justamente no estaba la plata. Cuando pierde, la justicia se pronuncia y los implicados reciben sanción. La suerte está siempre de su parte. Nada de la ley de las probabilidades, la ley de Murphy. La historia del presidente demuestra exactamente lo contrario. La principal fortaleza de Sebastián Piñera es, en resumen, su capacidad de capitalizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Un estadista, un gobernante de categoría, opera con otra lógica. Sacrifica cosas, pero con criterios distintos. Proyecta a largo plazo. Piñera, el ludópata, el que gana siempre, el que apuesta compulsivamente, no es capaz de hacer eso. Y no porque tenga mala fe, no por avaricia, simplemente porque su naturaleza lo traiciona. El juego de Piñera durante su gobierno fue el que hizo, recordemos, que Bachelet fuera posible, que radicalizara su posición, porque estuvo siempre al lado izquierdo de la cancha. El juego de Piñera fue el que sacrificó a las personas que lo apoyaban sin demasiada o ninguna consideración. El juego personalista de Piñera fue el que hizo imposible cambiar el eje de las discusiones. Y esto es lo mínimo que se podía esperar de alguien que cree en algo más allá de sí mismo. En el juego del poder, el expresidente sabe ganar. Esta es su ventaja. Su debilidad es que es temerario. Piñera es un ludópata, un jugador compulsivo, y por eso es capaz de sacrificarlo todo menos a sí mismo. Ese aspecto de su personalidad definitivamente es destructivo para el país. ¿Puede hacer una buena gestión? Yo creo que sí, pero esa gestión no pasará de ser un paréntesis, como lo fue su gobierno anterior. La derecha no está en condiciones de pensar así. La derecha necesita fortalecerse desde las raíces. No importa si pierde las próximas elecciones, no importa si es que es capaz de ser una oposición fuerte y no invisible como lo es hasta ahora. Las grandes batallas no se ganan en una pasada. Churchill les advirtió a los británicos sobre la amenaza nazi a propósito de la paz que habían firmado con Hitler. En esos años les dijo a sus compatriotas: les dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Eligieron el deshonor y tendrán la guerra. Fue una profecía. Todos los que creen en el mal menor, todos los que piensan a 4 años plazo, que se den un tiempo, que reflexionen, que caigan en la cuenta de que Piñera no es el mal menor. Un buen estratega es el que sabe dejar una oportunidad, el que sabe perder algo para ganar otra cosa mejor, el que tiene la perspectiva general del juego y no solo de una jugada. Piñera es, insisto, un jugador compulsivo. Que nadie se deje engañar pensando en él como el redentor. Lo mismo creyó la democracia cristiana con Bachelet, y así estamos.